Bueno, 48 minutos pasaron de las 18 horas. Parece un mote mío ya esto de decir cuántos minutos pasaron de las 18, pero bueno, me enseñaron a mí así, casi se arranca. Está bien, me dice Claudio. Bueno, Claudio, vamos a hablar de esto. Nos quedamos en el tema de lo que pasó, esto. ¿Cómo funciona? Vos me decías la mente humana, puede ser la fe, ¿no es la fe? ¿Qué es lo que pasa? Son los miedos que uno tiene. Bueno, ¿quién mejor que él para hablarlos? Lo tenemos en comunicación telefónica ya al señor José Humberto Miseli, que es antropólogo. Él me va a decir si realmente, porque los datos que me pasó producción es que él es antropólogo y que nos va a explicar todo este funcionamiento, realmente cómo funciona la mente, cómo funcionan las creencias. ¿Cómo le va? Buenas tardes. María Martínez lo saluda. Muy buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Bien, Sí, muy bien. Bueno, en principio, gracias por poder contar con usted haciéndole esta nota. La verdad que nota que esta semana dio mucho que hablar después de lo que pasó, ¿no? De esto del Finocheto, del sí, según fantasma. exactamente, del mundo espectral. Lo que pasa es que el ser humano en sí mismo, el Homo sapiens sapiens propiamente dicho, a lo largo de toda la historia, uno de los elementos o uno de los componentes fundamentales que lo impulsó a conquistar espacios es convivir con un mundo espectral Sí, que le sirve para su protección o para su propio manejo. Es decir, forma parte de su cultura. Cuando hablamos de cultura estamos queriendo decir una manera de pensar, de sí, creer, de hacer, de sentir, que tiene un grupo humano determinado en un lugar concreto, ¿no es cierto? Y que va sí. cambiando. Entonces, a través de la cultura se transmiten creencias del mundo sobrenatural y eso crea una situación de condicionamiento en el pensamiento humano. Fíjese usted que cómo han proliferado las sectas criminales, cómo han los crímenes rituales de culto al que nosotros nos especializamos precisamente, Ujú. han crecido sobremanera porque la gente está, desafortunadamente, la gente está convencida que haciendo una ofrenda de determinado tipo va a conseguir cosas que por sí misma no la puede conseguir. O sea, el mundo de lo sobrenatural es un mundo muy poderoso, muy fuerte y forma parte real del estado de conciencia de los individuos, de Ahora, todos nosotros. sí, José, recién me Sí, decía el operador acá conmigo charlando que él vio casos, por sí, ejemplo, de lo que decías vos, ¿no? Rituales que se hicieron a una persona para demonizarla, una cosa así, y que sí. esta persona tenía enfermedades terminales y se sanó. O sea, Claro, porque no se olvide usted de que hay personas sí, de que creen que va a enfermarse y se va a morir y en la medida en que exista una sustancia que alimente psíquicamente eso, llega un momento de que si realmente se muere, es decir, el fenómeno de la tanatomanía es ujú, la depresión de la voluntad de vivir por ciertos preceptos culturales que vectorizan y dan fuerza a que eso ocurra, ¿me comprende? Es decir, es característico del ser humano eso, se ha observado en muchos lugares. Acá en Corrientes, donde yo vivo sí, precisamente, el ujú, tema del payé es muy común, el sí. tema de la visión espectral, de ver a la dama de blanco, a la dama de negro, a tal hora, de tal día, y la gente realmente lo está viendo porque hay una fuerte creencia firmemente instalada en su estado de conciencia de que eso realmente existe, ¿comprende? O sea, lo que, Entonces, sí. José, sí, lo que vos me estás dígame. queriendo decir es que todo esto es producto de la mente nada más, que no existen, morís y morís, digamos. No hay este tipo de fantasma, sino que son un producto de Bueno, la imaginación o de la mente colectiva, tal vez. es así y también está lo que sigue como punto sucesivo, vamos a decir, es de que no se olvide usted que el ser humano, como Sí. cualquier ser vivo, inclusive hasta muchas plantas, tienen un dínamo en sí mismo, genera una energía y esa energía se transforma y se producen en determinadas cuestiones que Ujú. aún hoy es un signo de pregunta muy grande que se tiene, ¿comprende? Que no Sí. se conoce bien. Es decir, por eso es que el mundo de lo paranormal es un mundo que avanza con muchas dificultades en su estudio, en su análisis, Ujú. para verificar este tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí, la verdad terrible. Por eso es, Sí. Vos me decías que... decir,
Sí, 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 te escucho y porque después quiero hacerte una pregunta con respecto a lo que vos decías, ¿no? De que te especializabas en esto de sectas que están creciendo muchísimo, que la gente pareciera que buscar una alternativa poco sí. tradicional con respecto a las religiones comunes o más conocidas como el catolicismo, el evangelio, etcétera. Exacto. Sí, no, eso ha proliferado mucho, ha crecido enormemente, se ha densificado, Ujú. fundamentalmente en todo el continente americano, ¿eh? Sí, Y fundamentalmente la criminalidad ritual en función de un culto para ofrecer ofrendas de cualquier animal, incluyendo al Homo sapiens sapiens, según la edad y las características físicas, es un hecho que no se puede dudar hoy por hoy, es algo que existe muy desafortunadamente y es algo que ha crecido de sobremanera, ¿no? Es decir, fíjese el caso Ramoncito de Mercedes Corriente, sí, el pero caso de Marito Salto, este chico, de, este, este chico Ramoncito es un de caso muy antiguo, ¿es correcto, José? Y que lleva años y que nunca se resolvió. ¿Estoy en lo cierto o es otro caso el que estoy recordando? no, no, ya se resolvió, hay 10 con condena de cadena perpetua, y el Sí, otro que se resolvió hace varios meses atrás, el caso de Marito Salto, sí. de Quimilí, Mm, de provincia de Santiago del Estero, que es un caso similar también, sí. pero aparte de eso, han habido otros más que también fueron condenados, alrededor de 3 o 5 aproximadamente, de lo que recuerdo, ¿no? Ahí en Santiago del Estero. Y fundamentalmente son casos muy fuertes y a Sí. nosotros nos toca trabajar en estos temas porque está muy vinculado con la mágico-religiosidad que Sí. es muy propio del ser humano. Así, a través de la mágico-religiosidad se quiere dominar un mundo natural y un mundo sobrenatural y hacer pacto, y para eso hay que hacer ofrendas. Y depende del tipo de ofrenda que se haga, es el beneficio que se obtiene, hablando así muy llanamente, ¿no es verdad? Sí. Entonces, no es nada raro de que una persona en un lugar, por un factor determinante, en un horario determinante, porque se abren o se cierran las puertas de un ascensor, como el caso de este sanatorio, Sí. cree que están pasando una fuerza sobrenatural o un elemento espectral, y eso detona en su conciencia de que realmente hay una persona ya, digamos que su espectro salió de allí. Entonces hay toda una confección de cosas que se generan en la mente. Y eso es lo que le lleva a los individuos muchas veces a entrar en un estado de situación psicológica bastante problemática, ¿no? Es decir, es muy fuerte eso. Nosotros hemos visto cosas muy raras a lo largo de todos estos últimos 38 años de trabajo, que realmente hay cosas que son increíbles realmente, ¿Qué, ¿no? Pero qué, existen. ¿Tenés alguna anécdota, José, que nos quieras compartir? Perdona, apagué el aire acá en vivo. Esto es radio en vivo. Me decís que pasaron Sí, cosas, como no. que pasaste cosas, que viste un montón de cosas. ¿Qué es lo más raro que viste? Digo, que si te aparezca un fantasma es... Claro, es decir, una vez trabajando en campo, fuimos a un lugar, y precisamente allí es donde eh, se, se, se sentían ruidos, Ajá. habían como sombras que se movían, y precisamente, más allá de que haya sido una rama del árbol que, digamos, por el efecto del viento producían esas sombras que se movían en el interior de la tapera, por ejemplo, Sí. porque allí señalaban de que ocurrían cosas así anormales, o sea, sobrenaturales, ¿no? Ujú. Sí, porque se considera que las taperas es el rancho abandonado, eso es una tapera, Sí. es el lugar donde se albergan a espíritus benignos y espíritus malignos, ¿no? Ujú. Uno queda condicionado y se le forma todo piel de gallina, ¿no? Porque Ujú. uno entra en estado de emoción. Eso nosotros los correntinos le llamamos tetero, Mm. o sea, el escalofrío Ah, que mira. nos causa Sí. en estado de emoción al percibir algo que ya tiene una historia y que esa historia nos condiciona por un montón de efectos en una hora y en un lugar que tiene características que culturalmente se le atribuyen condiciones para que exista el mundo de lo sobrenatural en ese lugar.
¿cierto? Claro, sí, Lo sí. mismo que en Viernes Santo, por ejemplo, el hecho de escuchar un silbido o que aúllan los perros, ¿no? Ese es algo muy, muy común en muchos lugares, no solamente acá de Corrientes, sino de muchas regiones, de toda la región del nordeste argentino, ¿no? Sí, Es decir, sí, sí. es hecho carne, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan común esto en las porque digamos en Buenos Aires sí está y nos asombramos, nos sorprendemos, pero es más común en las provincias del interior del país, ¿puede ser? Y en Buenos Aires yo le quisiera hablar de los miles de casos de este tipo que existen en Sí. materia de crímenes rituales de culto. ¿Qué le parece a usted? A ver, No, contame uno no. que sea relevante. La verdad que Ahora, sí, ¿no te acordás? ahora no lo tengo presente, tendría que mirar mis archivos porque Sí, son muchos, pero es común ver en las sí. avenidas, en la General Paz, usted va a ver en ciertos lugares que hay comidas que se colocan al lado de un árbol con una gallina destripada, un gato, un perro, lo que fuese. Es decir, eso es común. Es decir, las prácticas de ofrenda, tanto en provincia como en capital, ahí en la Cava, vamos a decir, Sí. es muy común todo eso. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que han ingresado en los últimos 40 años, se ha hecho mucho más fuerte el ingreso de determinados cultos, ¿no es cierto?, que propician todo este tipo de actos y fundamentalmente en un lugar tan cosmopolita como es la ciudad de Buenos Aires, claro. Y la misma provincia de Buenos Aires. Mira, yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata, sí. Ahí me recibí como antropólogo. Y mire, nosotros veíamos ahí en el bosque, donde estaba para ir al Museo de La Plata, sí. Donde estaba la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, sí. Veíamos muchas cosas que nos llamaban mucho la atención, que era fuera de lo natural, como había ofrendas. Una vez cerca del lago vimos yo he podido ver con algunos compañeros que perros colgados, o sea, son cosas que existen, más aún en un lugar donde se cultiva mucho el conocimiento, la ciencia, o sea, el mundo de las creencias, lo que yo quiero llegar a decirle, no es un mundo que se tapa, que se excluye o se lo disuelve con el mundo de la ciencia. Es un mundo que puede quedar tapado, pero en algún momento aflora, ¿no? Es como un iceberg, ¿no? Es algo muy fuerte, es muy penetrante y es algo que hoy está a la orden del día. Si no, la narcorreligión, fíjese usted cómo propende a vincularse con chamanes, líderes religiosos para tener una protección espiritual en el mundo del ilícito al que ellos incursionan. Claro. Eso es así, ¿no? Y eso es algo real, no es algo de ficción, no, eso es algo real. Lo que pasa es que desde el punto de vista legal esto no está tipificado dentro de la normativa penal, claro. ¿No es cierto? Entonces no se lo puede enganchar como eso. El caso Ramoncito fue el primer caso de Mercedes Corrientes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo consideró como un crimen realizado en un contexto ritual. Fue el primer caso. ¿Esto fue hace mucho? Porque tengo un poco mezclado. Fue hace muchísimo tiempo. 2006. En el 2006. Sí, fue hace mucho tiempo. 2006, sí. O sea, ¿y cuándo tuvieron condena? Ese tipo de casos. Sí, ¿cuándo fue la condena a los acusados? La última condena al 14 más o menos. 2014. Entre el 12 y el 14, sí. Porque hay muchos que tuvieron que ser localizados y capturados en otros lugares, ¿no? Terrible ese caso. El caso Ramón, sí. Me acuerdo que sí, se lo comentaba y era terrible, sí, pobre pibe. Bueno, José, te agradecemos muchísimo. No solo, pero no, al contrario. No, para que me ibas a decir algo. Agregá porque me ibas a decir algo. Yo porque tengo que mandar el corte, pero estaría hablando todo el tiempo con vos de esto. Me ibas a agregar algo. Lo que quiero significar y dejar el mensaje nomás es lo siguiente. Estos no son casos aislados. Son casos que se están dando con mucha frecuencia
y cada vez aumentan, al que hay que tomar alguna acción de prevención para evitar que ocurran estas cuestiones y que tiene que haber un tratamiento en el mundo de la justicia para incorporarlo, para tipificarlo en el mundo de la penalística. Sí. Porque o si no, esto va a ir creciendo y se va a desmadrar esto, se va a salir de cualquier control, ya está fuera de control. Entonces, esto es conveniente tomarlo con gente de manera interdisciplinaria, con especialistas en penalística, en psicología, antropología, sí, etcétera, sí, para analizar cómo se puede encarar este tipo de cosas, porque hay niños y adolescentes que entran en este juego perverso y macabro. Que tengan buenas tardes y muchas gracias por haber llamado. Muchísimas gracias a vos, José, y tomamos muy en cuenta lo que decís, porque es verdad, cada vez más jóvenes, alejándose por ahí de las creencias tradicionales y enfocándose a buscando alternativas de contención y todo en otros lugares que pueden ser peligrosos. Y no estamos hablando solo de drogas. No. Muchísimas gracias. Sí. No, al contrario, con gusto. Hasta luego.